cuello, en trauma de mediastino, en lesiones transfixiantes. Nos puede dar una pauta en pacientes estables cuando tengamos una sospecha de lesión, por ejemplo, de arteria vertebral. Ya nos ayuda en la planificación del abordaje, en lesiones de troncos supraórticos, carótidas. Actualmente es de mucha ayuda en nuestro hospital al momento de planificar una cirugía. Y el abordaje, y tanto si es quirúrgico o conservador. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación primaria? Identificar las lesiones que amenazan la vida y que el paciente requiera tratamiento inmediato, y en la secundaria tratar lesiones que puedan potencialmente evaluar o amenazar la vida del paciente, que tenemos que evaluarlas en esas siguientes horas, en las primeras 24 horas. Tenemos que clasificar el trauma de tórax en penetrante y cerrado. Penetrante ya sea por proyectiles de arma de fuego, objetos cortopunzantes, cerrado por mecanismo de aceleración, desaceleración o compresión. Si la lesión es penetrante, tenemos varias patologías que se nos pueden presentar y que tenemos que actuar inmediatamente, ¿sí? Como el neumotórax, disrupción de la pared torácica, neumotórax a tensión, tamponamiento cardíaco, laceración del hilo pulmonar, laceración cardíaca, y todo esto nos lleva a unas consecuencias en minutos, como la hipoxia y la reducción del gasto cardíaco. Por lo tanto, a nosotros como médicos y como cirujanos generales nos toca actuar de manera inmediata ante ese paciente. Lo mismo con el trauma cerrado, neumotórax, disrupción de la pared torácica, contusión pulmonar, disrupción cardíaca, contusión miocárdica, que al final conllevan a hipoxia y reducción del gasto cardíaco de igual manera. Así tenemos en este contexto dos pacientes, el inestable hemodinámicamente y el estable hemodinámicamente. El paciente inestable debemos identificar el grado de la severidad de las lesiones, resolver la emergencia en ese momento. Siempre, antes que nada, tratando de seguir los protocolos de ABCD. En la revisión secundaria, siempre repetir, si tenemos algún problema en A, en B, en C o en D, no podemos avanzar a la revisión secundaria. Tenemos que estabilizar primero al paciente y luego pasar, ahora sí, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué grado de lesiones tenemos? Exámenes complementarios, observación en UCI o en sala, y determinar la resolución definitiva por un equipo multidisciplinario en ese momento. Y en el paciente inestable, si amerita o no amerita resolver en ese momento en quirófano a través de una cirugía de control de daños. Evaluaciones después y posterior en UCI para estabilización hemodinámica, control de coagulación, hipotermia y toda la triada mortal en este paciente. Así tenemos, dentro de las lesiones rápidamente letales, que tenemos que valorar en la revisión primaria, son la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax y las potencialmente letales. En trauma de tórax tenemos la contusión cardíaca, la disrupción aórtica, el neumotórax simple, el hemotórax, la disrupción traqueobronquial, la ruptura diafragmática y la perforación esofágica. La obstrucción de la vía aérea, generalmente asociado a lesión laringotraqueal, es muy importante, muy importante. Ahora ya hay protocolos y consenso de acción generalmente que ya debemos guiarnos en la actualidad, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es tratar de asegurar una vía aérea permeable, generalmente pasando el tubo endotraqueal, la lesión, como podemos ver en esta diapositiva, pasando la lesión. Si no es posible, ¿sí? Tenemos que tratar de, en lo que se pueda, manejar o intubar a través de una guía broncoscópica. Si no es posible, una cricotireotomía o traqueostomía de urgencia. Y luego de esto determinar el grado de lesión. Una recomendación que nos dan estas guías es que a la hora de la intubación orotraqueal no hacer presión sobre el cricoides, el cartílago cricoides, para poder valorar la vía, ¿ya? O para poder verla mejor durante la intubación. No, porque podemos provocar más daño y provocar mayor obstrucción.
Si la traqueostomía o la icotirotomía por personal calificado, no igual la intubación. Las guías nos recomiendan valorar la lesión traqueal en esta escala de Schiffer y Fuhrmans, sin grado 1 al 5. Aquí podemos ver una lesión grado 4 con múltiples fracturas lineales. Es importante valorar este grado de lesión porque así también se planificaría el abordaje quirúrgico y el tratamiento a seguir en este paciente, ya sea inmediato o después, por equipo, ya sea cirujano de trauma o cirugía torácica o cirugía de cabeza y cuello. Especial precaución a la hora de hacer la intubación nasotraqueal por posibilidades de lesión del plexo del Kisselbach. Intubación nasotraqueal de trayecto submucoso o sinusitis relacionada a intubación nasotraqueal prolongada y en fracturas del EFOR3. Estas fracturas en trauma maxilofacial pueden ser por lesión grado 1, fractura a nivel del maxilar inferior, grado 2, superior e inferior, y grado 3 o una disyunción craneofacial. La lesión traqueal secundaria evaluamos posteriormente a través de una reconstrucción 3D de vía aérea para ver bien el abordaje que tenemos que hacer en este paciente. Se amerita si es una lesión simple de tráquea o es una lesión mixta laringotraqueal que amerite recesión anastomosis o algún tipo de colocación de stent para tener permeable esta vía aérea y no tener una estenosis traqueal después de urgencia que atender. Por esta lesión dejarla desapercibida. Siempre pedir un ataque de cuello multicorte con reconstrucción 3D de la vía aérea si el paciente está estable, una espirometría para valorar el flujo de la entrada de aire en la vía aérea principal, viene videobroncoscopía flexible, y luego determinar el manejo quirúrgico si es una recesión anastomosis o manejo con stent traqueales. En el neumotoras de atención, siempre les digo a mis residentes, hay que evaluar esto clínicamente al paciente, dificultad respiratoria, si está con shock, encogida singular, murmullo vesicular abolido o está con hiperresonancia, el examen físico. El diagnóstico es clínico, no imagenológico. Y si hay que colocar un tubo de tórax en ese momento, pues se lo coloca. Y después hacemos los estudios por imágenes. Pero si está estable, ahí podemos proceder a realizar todo. Si tenemos el diagnóstico de neumotoras de tensión, lo primero que hay que hacer es descomprimir ese tórax. Si no tienes a la mano un tubo de tórax, con una catéter, una aguja con un catéter, puede ser 16, o una válvula de Henrich. Y después colocar un tubo de tórax. En el paciente estable, evaluar la condición clínica del paciente, ¿sí? Cuál fue el mecanismo del trauma, penetrante, cerrado, determinar el grado o porcentaje de neumotórax, es muy importante que lo sepan. Y si el neumotórax es simple, tener cuidado porque se puede convertir en un neumotórax a tensión. Existen varios fórmulas, varias maneras de calcular el grado de neumotórax. Generalmente yo les enseño a mis residentes en grado 1 una línea de colapso que está antes de la línea media clavicular, grado 2 a nivel de la línea media clavicular y grado 3 un colapso casi total del parénquima pulmonar más allá de la línea media clavicular. A la hora de poner un tubo de tórax, si tomamos esa decisión, varias guías, en este caso es la europea, nos indican que hay que tener en cuenta los límites anatómicos del triángulo de seguridad, que está formado por el borde posterior del pectoral mayor, aquí a nivel anterior, la línea posterior, el borde anterior del dorsal ancho, el ápice del triángulo, el hueco axilar, y una línea que pasa imaginaria a nivel del pezón o a nivel del quinto espacio intercostal. Si es neumotórax puro, pero en cirugía torácica tenemos un problema que también no solo es aire, sino también tenemos hemoneumotórax. Entonces se recomienda, dentro del mismo triángulo de seguridad, tratar de un espacio o dos más abajo de colocar el tubo de tórax, porque se han asociado a complicaciones por la colocación del tubo cuando se colocan fuera de este límite. Podemos ver el límite
del triángulo de seguridad, ¿no? Pero en cirugía torácica, si es un trauma, generalmente se asocia a hemotórax, uno o dos espacios más abajo del triángulo de seguridad. Si fueran solo neumo, pueden entrar por este triángulo con seguridad. Aquí tenemos una foto, una imagen de la colocación de un tubo. Siempre verificar a la hora de hacer la incisión y entrar a la cavidad pleural que no estemos en el espacio subcutáneo, ¿no? Siempre verificarlo. Girar la punta, yo les enseño a mis residentes siempre que giren la punta de la pinza y dirigirlo hacia atrás y hacia arriba. Luego procedemos a fijarlo. Aquí podemos ver una aguja de descompresión. Recientes estudios ya se han validado, algunos están por validar, en que relacionan el ángulo de inserción del tubo de tórax con el mayor riesgo de complicaciones. Es decir, si tenemos un ángulo, entramos perpendicular, 90 grados, o más de 45, podemos provocar lesión dentro del parénquima pulmonar, o mala colocación, lesión de órganos abdominales. Pero si colocamos con un ángulo menos de 45 y relacionamos a la anatomía del parénquima pulmonar, que es un poco lateral, ¿sí? No es netamente, tenemos esa resistencia que es el parénquima pulmonar, no vamos a tener complicaciones si ponemos un poco más inclinado en ángulo de 45 grados, ¿no? O menos. El neumotórax abierto es una lesión bastante grave. Inicialmente se debe colocar un apósito hasta que tengas cómo colocar un tubo de tórax con un adhesivo en 3 lados, ¿sí? Dejando un borde abierto de una gasa o un adhesivo para que el efecto de válvula del aire no sea que entre y salga, no tenga este ciclo de entrada y salida, ¿no? Y luego colocar un tubo de tórax. Derivar al paciente a un área de trauma donde esté un especialista en trauma torácico y la resolución sea quirúrgica. No hay que perder más tiempo. El hemotórax masivo, las guías dicen 1500, algunos dicen 1000. A la hora de evacuarlo con un tubo de tórax, lo que sí tenemos que estar pendiente es la estabilidad hemodinámica de este paciente al momento de su llegada o al momento que colocan el tubo de tórax. Cuidado, porque los probables orígenes de este sangrado pueden ser vasos intercostales, que como sabemos tienen un flujo directo casi de la arteria de la aorta, ¿no? Son ramas directas de la aorta y el flujo es bastante importante, al igual que los vasos mamarios internos, que son usados, la arteria mamaria es usada para los bypass, los bypasses cardíacos, para patología isquémica cardíaca, parénquima pulmonar, el parénquima pulmonar sangra bastante, el hilo pulmonar, todo el flujo sanguíneo menor, circula con gran volumen a este nivel, lesión cardíaca, lesión aórtica, vasos subclavios. En el paciente inestable, después que una vez que colocan el tubo torácico, un débito mayor a 1000, pero así de manera inmediata, las guías de TLS dicen 200 cada hora, ok, pero si tienes 1000 y podemos esperar, porque se puede autolimitar, pero si tenemos 1000 de entrada o 1500 y descompensación hemodinámica, a quirófano directamente este paciente. Si el paciente no responde a pesar de volumen de resucitación, a quirófano. Puede ser toracotomía de resucitación anterolateral, es la indicada, y proceder a control de daños, como vemos en esta foto, con un clampeo del hilo pulmonar. Si el paciente tiene un hemotórax retenido y tiene varios días, nos han llegado 7 semanas, a veces también nos han llegado, de 7 días, nos han llegado de más de 2, 3 semanas, a veces han llegado también de 2 a 3 meses pacientes, pero ya no son tan candidatos para una cirugía mínimamente invasiva. Mientras más pasa el tiempo, son candidatos para una cirugía abierta a través de una toracotomía posterolateral.
Pero si llega entre poco tiempo, ¿sí? En el transcurso de 24, 48 horas de un tubo, y persiste el derrame o el hemotórax, podemos hacer una resolución a través de videotoracoscopía, hacer una limpieza de ese hemitórax, revisar el probable sitio de sangrado, colocar un drenaje o dos bajo visión directa y dejarlo bien posicionado a una trampa. Esto es en pacientes estables. El tórax inestable, generalmente relacionado a contusión pulmonar, es algo también muy grave, que necesita en ese momento una atención inmediata y tenemos que diagnosticarlo, porque en este paciente que tiene fracturas en varios segmentos, como podemos ver en esta imagen, en varios segmentos, existe una disociación al momento de inspiración y la respiración, eh, que amerite una buena analgesia. Puede haber enfisema subcutáneo, hay una deformidad del hemitórax comprometido, puede estar asociado a neumotórax, hemotórax y hemoneumotórax, ¿sí? Así que eso es prácticamente indicación de colocación de un tubo de tórax. No debemos dejarnos de pasar por alto esto, oxigenar al paciente. Y lo primero que se indica siempre es el manejo clínico con estabilización interna con presión positiva al final de la expiración, a través de ventilación mecánica asistida y una buena analgesia. Luego, colocamos un tubo de tórax, evaluamos al paciente 24 a 48 horas, sí, qué porcentaje de desplazamiento tienen estas fracturas. Si son susceptibles de manejo conservador, o podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Si fueron estabilizadas con PIP de manera óptima, ok, perfecto, pero si a pesar de eso persiste el hemotórax o persiste un colapso pulmonar o no puede ser progresado al ventilador, entonces debe ser sometido a cirugía. Aquí podemos ver el área de contusión pulmonar asociadas a trauma cerrado. Aquí podemos ver un neumotórax, un colapso con contusión pulmonar. Aquí podemos ver este trayecto que es muy sugestivo de un trayecto por proyectil de Amadefort. Aquí vemos un proyectil de Amadefort, un área de contusión. Esto de aquí puede evolucionar a un absceso pulmonar o se puede reabsorber. Así que el seguimiento con imágenes es muy importante. Este paciente es un tórax inestable que lo fijamos con clips costales de titanio, como podemos ver dos segmentos. ¿Sí? Lesión muy compleja. Las indicaciones para tratamiento mínimamente invasivo son específicas. No todos pueden llegar a este beneficio, pero generalmente si tenemos esta magnitud de fracturas complejas, es por técnica abierta. Si no nos da o tenemos mucha pérdida de sustancia a nivel de la fractura costal, usamos barras también o placas largas de 6 segmentos o 12, dependiendo. Este fue un abordaje mínimamente invasivo que comenzamos a hacer en nuestro servicio. Primero hacemos una incisión de minitoracotomía, 3 centímetros, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, línea media axilar, y valoramos las fracturas que ya han sido vistas en una tomografía con reconstrucción 3D, y la evaluamos para ver exactamente cuál es la que vamos a fijar. Y sobre esa hacemos una incisión. Comenzamos primero, antes de esos clips costales, usar estas placas con estos tornillos maleables. El paciente iba muy bien, aprovechábamos y también vaciábamos el hemotórax, evaluábamos, hacíamos hemostasia generalmente de los focos de fractura, los desgarros de arterias intercostales o vasos intercostales, y procedíamos después a fijar la fractura costal. El taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una lesión que siempre debemos sospecharla, siempre. Está asociado a lesiones penetrantes en la mayor parte. Siempre hay que hacerle un EKG a este paciente porque podemos encontrar signos de bajo voltaje. Pacientes que son o están inestables deben ser trasladados inmediatamente a la sala de operaciones. Con 15 o 20 sesiones de saco pericárdico ya comienzan a haber alteraciones o efectos de taponamiento. La triada de Beck,
la famosa teoría de Beck de incurgitación auricular, hipotensión, ruidos cardíacos abolidos, no está en todos los casos, solo está en el 30% de los casos. Puede haber pulso paradójico, actividad eléctrica sin pulso, y si el paciente está en condiciones, podemos hacer un rastreo FAST de la cavidad cardíaca. No debemos ser especialistas en ecocardiografía para poder saber que este paciente está con un taponamiento cardíaco severo. Con que sepamos ciertos tips de los muchos signos que están descritos, con que sepamos por menos estos, tenemos un criterio de decir usted tiene que ser algo, una pericardiocentesis o una ventana pericárdica. Uno de ellos son gran derrame pericárdico con oscilación cardíaca, hay un bamboleo del ápex, colapso diastólico de la aurícula derecha, colapso diastólico del ventrículo derecho. Las cavidades cardíacas derechas son las primeras que colapsan. ¿Por qué? Porque son cámaras de baja presión en relación a las cámaras cardíacas izquierdas. Vena cava inferior ingurgitada o la vena cava inferior se encuentra con un poco colapso al ciclo respiratorio, dilatada más de 20 milímetros y menos 50% reducción del diámetro de las fases respiratorias. También se encuentra a veces disminución del flujo de retorno también en la vena cava inferior o en venas cavas intrahepáticas. Bueno, ¿qué debemos hacer con este paciente? Si tenemos un FAS positivo, podemos hacer una pericardiocentesis ecoguiada. Aquí podemos ver los probables sitios de punción subsifoideo a nivel del ápex, paraesternal y a nivel dorsal, dependiendo de la ventana ecográfica en ese momento. Ángulo de 45 grados, 30 a 45, ¿sí? Según la ventana ecográfica. Y si no tenemos todo esto, estos insumos, si tenemos un FAS positivo, bueno, la ventana pericárdica subsifoidea, que si sale positiva, tenemos que hacer una conversión a toracotomía o esternotomía. ¿Hemos hecho ventanas pericárdicas videotoracoscópicas? Sí, pero en pacientes que, en trauma sí lo he hecho, pero pacientes estables que sospechamos que puede tener una lesión cardíaca inadvertida, controlada, pero listos para convertir. Y si no, bueno, no, esa vez no, la lesión estaba controlada, se había formado un coágulo de fibrina y no pasó mayores. Pero en pacientes que tengan derrame pericárdico de etiología infecciosa o no tengan diagnóstico, o pacientes oncológicos que hacen derrame pericárdico para neoplásico, hemos hecho ventanas pericárdicas por toracoscopía con buenos resultados. Esta es una toracotomía, donde podemos ver un control directo de manera digital en el ápex con sutura reforzada con pledges de pericardio. Pledges son un segmento de pericardio que uno puede remodelar o recortar, como vemos acá. Estos son pledges de teflón, para reforzar y no suturar directamente sobre el tejido cardíaco, sino reforzar sobre otro tejido. Cuando hay lesiones de arterias o vasos coronarios, ya sean descendente anterior o circunflejo o coronaria derecha, siempre tratar de evitar con puntos muy profundos, no directamente sobre ellos para controlar la lesión, porque podemos provocar isquemia. La disrupción traqueobronquial. Bueno, generalmente es algo grave. Los pacientes mueren en el sitio del accidente y si sobreviven, bueno, llegan a la emergencia con hemoptisis, un enfisema subcutáneo masivo, neumo o hemoneumotórax. Generalmente requieren colocación de tubos de tórax y luego de eso evaluamos el grado de fístula broncopleural a través de la evaluación de la determinación de grados de fugas aéreas. Si está en condiciones, pedimos una imagen con reconstrucción 3D de la vía aérea, estudio tomográfico, video fibrobroncoscopía y determinamos si la resolución quirúrgica de este paciente. O conservadora con colocación de un stent
traqueal o traqueobronquial o carinal a nivel de, por video broncoscopía o quirúrgica en técnica abierta. La evaluación de las fugas aéreas es muy importante, muy importante. Siempre le digo a mis residentes, ¿qué fuga tiene ese paciente? ¿Es quirúrgica o no? Tenemos dos escalas. Si tenemos una unidad de drenaje torácico con este escalímetro, generalmente el escalímetro valoramos una escala cuantitativa, 1, 2, manejo conservador, grado 3, conducta expectante, y grado 4 y 5, manejo quirúrgico. Si no tienen este escalímetro, las unidades de drenaje torácico, podemos evaluar de la siguiente manera: grado 0 sin fugas aéreas, grado 1, fuga a la inspiración, grado 2, fuga a la expiración, grado 3, fuga a la expiración forzada, y grado 4, fuga en todo el ciclo respiratorio. Generalmente las 3 y 4 son quirúrgicas. El tratamiento quirúrgico, video toracoscópico de la fístula broncopleural. Aquí tenemos una lesión del parénquima pulmonar, en la cual la estamos resecando con un stapler, tratando de dejar el parénquima sano, ¿no? Esta es una forma mínimamente invasiva de resecar o de tratar esta fuga. Cuando es a nivel de vías aéreas mayores, bueno, ahí sí tenemos que hacer otro abordaje mediastínico, disecar la tráquea y buscar la reparación a esa nivel. Pero si es de parénquima pulmonar, se puede resolver por videotoracoscopia. La ruptura aórtica es otro problema que debemos de sospecharlo, nunca dejarlo pasar desapercibido. Generalmente, en pacientes, bueno, que logran llegar a la área de emergencia, porque generalmente esto es algo muy grave, el paciente generalmente fallece en el sitio del accidente. 10 al 15% de estos pacientes sobreviven al traslado. El diagnóstico se lo hace mediante angiotomografía o arteriografía. Generalmente está asociado a trauma cerrado. Es un paciente que no responde al manejo con volumen. Es generalmente una lesión por fuerza de cizallamiento. Más frecuentemente se afecta la aorta por debajo de la subclavia a nivel del istmo y de la raíz aórtica, ¿no? Pero si no tenemos esto y tenemos una radiografía de tórax, podemos sospecharla. ¿Cómo? Por la valoración del ensanchamiento del mediastino, una obliteración del botón aórtico, la tráquea desviada hacia la derecha, borramiento del bronco principal izquierdo, desviación del esófago por la zona nasogástrica, varias tips de motórax izquierdo, varios tips que podemos aplicar para sospechar en esta lesión y hacer las interconsultas en los departamentos respectivos, ¿no? Sea cirugía cardíaca o cirugía vascular. Bueno, dependiendo del sitio de lesión y de la condición del paciente, ¿no? Siempre aplicar las maniobras del protocolo ABCD, buena oxigenación, hipotensión permisiva, porque podemos tener un tapón de fibrina que si aumentamos volumen a chorro, para mejorar su presión, podemos desprender ese coágulo y empeorar la condición de este paciente. Y si no tienen cómo, bueno, derivarlo a un centro de trauma donde haya el especialista. No, si está inestable, toracotomía o tóraco-frenolaparotomía, dependiendo de la extensión o del hallazgo intraoperatorio, ¿no? Si tenemos compromisos de aorta abdominal, no solo de aorta torácica. Y si está estable, bueno, podemos programar al paciente para reparación de esa lesión aórtica con prótesis, pero con circulación extracorpórea o mediante reparación endovascular, dependiendo de la resolución y capacidad resolutiva de cada centro. La ruptura esofágica es más frecuente en trauma penetrante. El signo de Homan, enfisema subcutáneo palpable a nivel cérvico-torácico, nos indica que hay una probable perforación, con probable flemón o probable ya colección a ese nivel. En la radiografía y la tomografía podemos evidenciar un discreto neumomediastino, como podemos ver en estas tomografías. Sí, generalmente provienen del sitio de la fuga. Si tenemos un neumotórax asociado a este paciente y sale contenido alimenticio o contenido parecido a la saliva, es alta sospecha diagnóstica.
tenemos que descartar mediastinitis. La mediastinitis a este nivel, a nivel torácico, es más grave que una mediastinitis por perforación esofágica a nivel cervical, tanto la torácica como la abdominal, porque no tienen por dónde salir ese contenido, ese material infeccioso y las estructuras bien vascularizadas que se encuentran a nivel del mediastino. Podemos hacer una evaluación a nivel de una videoendoscopía digestiva alta para ver dónde está específicamente la lesión y planificar nuestro abordaje. Un esofagograma con contraste hidrosoluble si el paciente está consciente y puede realizarse este examen. Y una vez que tenemos diagnosticado en la lesión esofágica, bueno, el tratamiento quirúrgico a través de cervicotomía, toracotomía, laparotomía o abordajes combinados. Y si el paciente está estable, y podemos, y el centro tiene cómo realizar una reparación a nivel de videoartroscopía, bueno, perfecto. Nosotros hemos realizado un caso a través de videoartroscopía uniportal con excelentes resultados en un paciente con un cuerpo extraño esofágico. La lesión diafragmática. La lesión diafragmática también es una lesión potencial que pasa desapercibida muchas veces. Y muchas veces no les llama la atención. He recibido otros pacientes de otros centros de salud o de otras casas de salud con lesiones sospechosas que han tenido lesión diafragmática. Y algunos que han sido atendidos a tiempo, bueno, les ha ido bien, pero aquellos que vienen ya después de 1 año, 2 años, ya vienen con una hernia diafragmática con muchas adherencias, difícil de reparar, difícil. Así por toracotomía abierta, por toracotomía posterior, muy difícil, por la cantidad de adherencias que existen y el riesgo de necrosis de ese paciente de vísceras huecas y con la posibilidad de sepsis postoperatoria, muy grave. Así que lo ideal es sospecharla. ¿Cómo? Si es trauma penetrante, ¿sí? Puede estar asociada a lesiones menores, grado 1 y 2, que con el tiempo y con el ciclo respiratorio pueden aumentar su tamaño. Así que tenemos que valorar esa situación. Si son a nivel de trauma cerrado, las lesiones pueden ser mucho más grandes, pueden ser mayores, grado 3 o 5, y según eso, pues también la reparación, no solamente con grado 1 y 2 rafas primarias, sino en grados 3 y 5, con prótesis de teflón o parches de pericardio, con lo que tengamos a la mano. El tratamiento quirúrgico puede ser a través de toracotomía, laparotomía o abordajes combinados, ¿no? La parotomía si son a nivel, en pocas horas, porque mientras más pase el tiempo, las adherencias a nivel del tórax no van a dejar que se realice una buena reducción a nivel del abdomen. Y la reparación a través de videotoracoscopía uniportal, si lo hemos hecho en el paciente estable, ¿no? Mucho cuidado a la hora de poner un tubo de tórax, creyendo que es un neumotórax, y es una hernia diafragmática y vamos a provocar mayor lesión al paciente. El doctor Freeman hizo un trabajo que lo aplicamos en nuestro servicio. Decide que debemos sospecharla. Por ejemplo, el doctor Freeman en este estudio demostró que las lesiones por debajo del pezón en el tórax anterior están relacionadas con mayor lesión diafragmática. Aquí 18, 40 fueron positivos. Bueno, en 18 casos sí, de 40, aquí 27, 10, 20, 10, 27, 22, 43, 7, 38. Nosotros hacemos esta división, ¿sí? También en 4 cuadrantes. Aquí en este paciente por lo menos podemos alcanzar a divisar esta lesión a este nivel por debajo de la escápula y se comprobó que tuvo una lesión diafragmática. Tenemos que recordar que el paciente o el diafragma generalmente cuando inspira baja o llega hasta el 8º espacio intercostal. Y cuando el paciente expira, sube hasta el 4º espacio intercostal. O sea, tenemos todo este rango en el que el diafragma se mueve y la lesión puede ser identificada por videotoracoscopía. Así que nosotros aplicamos
A veces, en pocos casos, en el trabajo que estamos haciendo ahora, pocos casos, llevaremos unos 20 casos, el 1%, pero el 1% han tenido, no han sido lesiones, no ha tenido lesión el diafragma por la trayectoria del proyectil del arma, pero hemos ayudado a evacuar hemotórax, hemos ayudado con la expansión pulmonar por adherencias, así que si el paciente está estable, sospechar en lesión diafragmática. Que ha sido reparada por toracotomía posterolateral. Podemos ver el defecto. Siempre tratamos de identificar el borde. Es muy difícil. Cuando pasa el tiempo, se llena de adherencias, el pulmón trata como de tapar ese defecto y se llena de adherencias y se puede producir lesión del parénquima pulmonar a la hora de liberar ese pulmón de este defecto. Aquí pudimos hacerlo y una vez que identificamos el defecto con pinzas, pudimos colocar, porque el defecto era muy grande, no daba para una reparación primaria, una colocación de un parche de pericardio bovino. Y por técnica videoasistida, bueno, antes hacíamos con estos 3 puertos, una de utilidad de 3 o 4 centímetros, y 2 puertos, uno para la cámara y otro para tracción del pulmón o para ayudar a la hora de pasar la sutura, ¿no? Y ahora lo hacemos por técnica uniportal a través de un solo puerto con instrumentos especiales. Estos son unos sitios que yo les puedo sugerir para que busquen más información. Tenemos varios casos publicados. Les pueden servir de mucha guía. Aquí les dejo mis contactos, donde pueden escribirme con cualquier duda que tengan o algún paciente, algún caso. Siempre he recibido llamadas de varias ciudades del país, en el cual he podido colaborar guiándolos o asesorándolos en el manejo de este paciente, que la mayoría son jóvenes, como están descritos en los pacientes con trauma, y se puede hacer mucho por estos pacientes. Este es el equipo que trabaja conmigo en el hospital. En esta fue una foto que hicimos en un curso con el doctor Diego González Rivas, un cirujano español que nos enseñó la técnica uniportal allá en Shanghai, la cual estamos aplicándola en todos nuestros pacientes hasta el momento, desde 2017 hasta ahora, con buenos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Tenemos algunas preguntas por parte de los participantes. La primera de ellas nos indica, con respecto a la ecografía torácica, ¿en qué contexto es más útil? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Elio? Claro, doctor. Nos dice, con respecto a la ecografía torácica, ¿en qué contexto es más útil ponerla en práctica? La ecografía torácica. Sí. Bueno, nosotros hacemos, si se refiere al ecopleura, te puede servir para valorar el volumen del hemotórax. Si tienes en ese momento, recuerda que tienes que aplicar los protocolos ATLS y dentro de eso está hacer una ecografía FAST, ¿sí? Una ecografía FAST donde tú valoras todo lo que es cavidades, tanto pericárdica, pleurales y abdominal. Te puede servir para guiar el sitio de punción en una pericardiocentesis, te puede servir para evaluar líquido libre en cavidad peritoneal para tratar de hacer un lavado peritoneal diagnóstico, o subir al paciente a quirófano, ver si tienes que colocar un tubo de tórax. También te ayuda también para determinar si tienes neumotórax, también viendo líneas de colapso en la ventana ecográfica. Pero ojo, es operador dependiente y no puedes confiar en lo que te diga en la cantidad de volumen. Recuerda que el tórax tiene una dimensión de en 3D y la ecografía solo te da dependiendo de la resolución, a veces en 2D, que es la que está en la mano, ¿no? Así que sí es de gran ayuda en cirugía torácica. La ecografía es una herramienta muy útil. Otra pregunta que nos indica acerca del VATS, que es el abordaje ideal para el manejo de complicaciones en el trauma torácico. Usted
podría compartir usándola. ¿Puedes repetir, por favor? Ok. En relación a la cirugía bioinductiva, nos indicas que esta es ideal para el abordaje del manejo de complicaciones en el trauma de tórax. Si nos podría explicar su experiencia usando este tipo de procedimientos. Ok, la cirugía videotoracoscópica, Sí. ahora, como viste en esa diapositiva que hacíamos con 2 puertos y un puerto de utilidad, ahora lo hacemos a través de un solo puerto. Le hemos venido modificando y adaptando a nuestra realidad. Generalmente el paciente ya viene con un tubo de tórax o 2 tubos de tórax, y aumentarle otra incisión más a ese paciente es aumentarle mayor morbilidad, mayor dolor. Así que tratamos de usar una de esas incisiones para hacer nuestro abordaje uniportal, ya sea de 3 o 4 centímetros, pero siempre planificando la extensión de la incisión en caso de conversión en el paciente estable. Nos sirve de mucho, como te digo, primero que evaluamos toda la cavidad pleural. Si tenemos una laceración diafragmática, la podemos reparar a través de esa incisión. Podemos evaluar fístulas pulmonares, podemos hacer la resección pulmonar, evaluar la hemostasia, laceraciones y control de arterias intercostales, laceración y control de hemostasia de vasos mamarios, valorar el hemopericardio, hacer una pericárdica y evaluar si hay un tipo de sangrado. Permite convertir la tortomía posterolateral y hacer control de ese sangrado. O sea, ahora la técnica videotoracoscópica uniportal la utilizamos y la aplicamos para todos los pacientes, pero siempre y cuando tenga estabilidad hemodinámica. Y dependiendo del tiempo, mientras más tiempo pase, este paciente ya no es candidato para mínima invasiva o uniportal, ya es un candidato para cirugía abierta. Otra pregunta, en su experiencia, ¿cuán complicado puede ser el traumatismo torácico? Muy complicado, dependiendo, sobre todo si es un trauma cardíaco. Y a veces estos pacientes, para operar un paciente de cirugía cardíaca necesitas ventilación selectiva unipulmonar. Es decir, solo necesitas ventilar un solo pulmón, y a veces no toleran, y el pulmón, el parénquima insuflado te quita espacio, y tienes que hacer control de sangrado en ese momento. Siempre empaquetamos en 4 cuadrantes. Si tenemos una lesión cardíaca, aplicamos control digital o un CLAM a nivel, como puse en una diapositiva, a nivel del hilo pulmonar. Lesión de vena inominada, muy complicadas. Eh, a pesar de todo, hemos logrado hacer control de daño en nuestros pacientes, pero algunos podría decir que el 20% han ido bien, y el otro, a pesar de todo, los casos a veces el trauma es muy grave, porque a veces llegan ya con hipovolemia o shock refractario y con acidosis irreversible. Pero la experiencia de trauma en nuestro hospital es bastante, y creo que el 10 o 20% que se salven es bastante. Otra pregunta que dice, en el escenario actual de los pacientes con COVID-19, ¿cuál ha sido el manejo que se ha llevado en estos durante un trauma torácico? ¿Me repites la primera parte de la pregunta, por favor? Claro, en pacientes con COVID, actualmente, ¿cómo se lleva el manejo en relación al trauma torácico? Bueno, el paciente igual, dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está inestable, no llega con el tiempo necesario para hacerse una prueba PCR, que es el protocolo que hacemos nosotros a todo paciente que ingresa, es una PCR. Sube directo al quirófano, y nosotros, todo paciente que ingresa inestable al quirófano, lo manejamos como potencial COVID. Entonces nosotros ya tenemos, en ese caso, ya todo nuestro protocolo
mascarillas con filtros, protectores full face, eh, y todo el personal de salud, ¿no? Incluido el anestesiólogo, lo manejamos de esa manera. Si el paciente está estable, bueno, cumple con todos los protocolos, una PCR, ¿sí? Y tomografía para evaluar el CORRAX, que es la clasificación tomográfica de las lesiones parenquimatosas en vidrio deslustrado del paciente con COVID, ¿no? Ese es el protocolo que manejamos en nuestro paciente en el hospital. Muchísimas gracias, doctor. Esas han sido las preguntas del día de hoy. Pedimos disculpas otra vez por los problemas de transmisión y nos vemos en una próxima ocasión. De parte de AMPUG y AMPU-CSG, damos las gracias por el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes, a todo el comité organizador por esta iniciativa y espero que esta charla sirva de mucho para que salven vidas. Muchas gracias.